Cuentan los viejos en las aldeas escondidas entre los valles coreanos que, en los días antiguos, cuando el cielo aún conversaba con la tierra y las estrellas no temían bajar a jugar entre los juncos, un hombre vivía solo en una choza de madera. No era un rey ni un santo, era apenas un leñador. Cortaba árboles con cuidado, como quien les susurra. Dormía con el murmullo del arroyo y se despertaba con el canto del cuco. Un día, siguiendo un ciervo herido, el leñador llegó a un claro que nunca antes había visto. Allí, en medio de un círculo de sauces y nenúfares, un lago se abría como un espejo secreto entre los árboles. El aire tenía algo distinto, como si temblara, como si alguien estuviera a punto de recordar un sueño. Y entonces ocurrió. Desde el cielo, envueltas en un brillo que no era de este mundo, bajaron 7 doncellas celestiales con túnicas de plumas suaves como la brisa que acaricia el trigo. Se posaron en la orilla, se despojaron de sus alas y rieron como el agua que cae en libertad. Se bañaron en el lago, sin temor, sin saber que eran observadas por unos ojos llenos de soledad. El leñador no podía apartar la vista de una de ellas, la más joven. Su risa tenía la vibración exacta de las campanas que anuncian el final del invierno. Su piel parecía tejida con las nieblas del alba. En su corazón brotó un deseo que no supo distinguir del amor y, sin pensarlo demasiado, escondió su túnica de plumas entre las rocas cubiertas de musgo. Cuando el sol se rindió tras las montañas, las doncellas corrieron hacia su ropa. Una a una vistieron sus alas y alzaron su vuelo. Todas menos una. La más joven buscó y buscó y buscó, pero su túnica no estaba. Gritó los nombres de sus hermanas, pero ellas ya eran puntos de luz en el cielo. Y lloró. El leñador salió entonces de su escondite, fingiendo sorpresa, y le ofreció abrigo. Y ella, sin tener otra opción, lo siguió. Pasaron los días, y los días se hicieron meses, y los meses años. Y en ese tiempo, la doncella fue madre y el leñador fue esposo, y tuvieron hijos con ojos que brillaban como el cielo en primavera. Y aunque la doncella sonreía, había en ella una nostalgia que no era capaz de abandonar, una añoranza del viento alto, del lenguaje de las nubes. Un día, mientras limpiaba el hogar, encontró un hueco detrás del armario de bambú. Y allí, envuelta todavía en el aroma de las nubes, estaba su túnica de plumas. Y el mundo se detuvo. En sus ojos despertó una tristeza antigua. Esa noche, mientras los niños dormían, se puso la túnica. Besó a sus hijos en la frente y voló. Voló sobre los tejados de la aldea, sobre los cerezos dormidos, sobre el bosque donde los gritos lloran. Voló hacia su casa verdadera, hacia el confín de los cielos. El leñador la buscó durante días. Algunos dicen que enloqueció, otros que construyó una escalera de cuerda para alcanzarla. Hay quien jura que los dioses se compadecieron y lo dejaron subir y que ahora él también vive entre las estrellas, como una constelación de arrepentimiento. Pero la mayoría de los ancianos, con la voz murmurada entre dientes, aseguran otra cosa, que el leñador no llegó a morir, pero que nunca volvió a hablar, que cada tarde se sentaba al borde del lago mirando hacia arriba, como esperando un perdón que no llegaría jamás. En el corazón de esta leyenda está la decisión primitiva del leñador de esconder las alas de la doncella, que lo pone cachondo para que no pueda marcharse. En términos psicológicos, esto encarna el impulso de apropiarse del objeto de deseo, de retener aquello que se teme perder, incluso cuando ello implica la supresión de su libertad esencial. En el mundo moderno, esta dinámica sigue más viva que nunca. En las relaciones afectivas donde uno exige del otro su renuncia, en el amor que se convierte en jaula, en el deseo de que el otro se quede, aunque para ello debamos mutilar sus alas simbólicas. El leñador, en realidad, no es una persona perversa, es alguien profundamente humano y su gesto no nace del odio, sino del miedo a la soledad. Y ese miedo lo lleva a destruir justo aquello que lo había conmovido,
la ligereza de la doncella. Esto podríamos vincularlo con la noción de voluntad de poder de Nietzsche, pero tamizada por el amor y la inseguridad. Es un poder que en lugar de buscar dominar el mundo, pretende amarrar aquello que se ama, porque el yo moderno, como el leñador, no se siente completo. Carece de una estructura interior y, por lo tanto, intenta llenarse con lo otro. Es incapaz de amar sin absorber. Esta historia también nos habla del eterno retorno de lo reprimido. El leñador guarda las alas creyendo que así entierra el pasado de la doncella, pero el ala no es solo un medio de escape, es una parte de su identidad. Jung nos diría que intenta reprimir el ánima libre, la figura arquetípica femenina en su psique, pretendiendo que la doncella terrestre que ha creado a su medida va a bastar, pero lo reprimido no desaparece, se agazapa en el interior de la ninfa. Sigue ahí, porque el que nace cuadrado nunca será redondo. Y un día, como la túnica entre las piedras, resurge porque todo aquello que no integramos con conciencia, todo lo que pretendemos negar, acaba volviendo con más fuerza y con menos piedad. Para el hombre moderno, esta escena resuena con una claridad brutal. Pretendemos construir relaciones, identidades, trabajos, ideologías. Intentamos hacer cambiar a nuestras parejas o intentamos cambiar nosotros mismos sin llegar a asumir nunca nuestras contradicciones internas. Escondemos nuestras dudas, nuestros deseos, nuestros complejos, nuestros anhelos de libertad o incluso nuestras pasiones más auténticas, y esas alas enterradas un día terminan por arrasar con todo lo que tenemos. Esta historia nos habla también de que el amor sin verdad en realidad es un secuestro emocional. El leñador en su mente se justifica. Cree que cuida a la ninfa, que la ama, que le da hijos, le ofrece hogar, y sin embargo todo esto se basa en una mentira estructural. Ella nunca eligió quedarse. Como diría el gobierno, no se puede construir un vínculo auténtico sin consentimiento. Y aunque pase el tiempo, aunque haya ternura, el origen envenenado del lazo se cobra su precio. Esto toca una de las grandes crisis en nuestro tiempo, la necesidad de sinceridad radical en las relaciones. Vivimos en un mundo que está lleno de máscaras, donde incluso el amor está mediado por guiones sociales, por contratos tácitos, por chantajes emocionales sutiles. El cuento nos grita a la cara que si quieres que alguien se quede, no lo puedes obligar. Haz que desee quedarse. Y si un día se va, déjalo ir. La doncella en este cuento representa el alma desde una lectura más simbólica. No es solo una mujer, es el alma elevada, el espíritu libre, la dimensión divina que anida en todos nosotros. El leñador, en este sentido, representa el ego terrenal, que quiere atrapar lo sublime, asir lo sagrado. Pero el alma no se puede domesticar, no se puede reducir a una choza. En este plano, el relato resuena con místicos de todas las tradiciones. Eckhart, Rumi, los taoístas, todos coinciden en que la divinidad no se posee, el alma no se retiene, se acompaña. La historia de este cuento también nos habla de la nostalgia como estructura de la existencia. La doncella, en apariencia, vive feliz, pero nunca deja de mirar al cielo. Esa nostalgia del origen es también profundamente humana. Es el eco del paraíso perdido, del hogar arquetípico del que todos, de algún modo, nos sentimos exiliados. En Kierkegaard, esta nostalgia se convierte en angustia existencial y en Platón, en la memoria del bien. En el psicoanálisis, en el retorno imposible al útero materno. Está presente prácticamente en todos los sistemas filosóficos o psicológicos que pretendan estudiar mínimamente el alma humana. Y el hombre moderno, aunque esté rodeado de tecnología, de confort y de estímulos, también mira al cielo y no sabe muy bien por qué. Y es que tal vez la doncella celestial no era una amante o una madre, tal vez era la parte de nosotros que recordaba cómo volar. En una época donde todo se compra, se mide y se consume, esta historia nos devuelve una verdad elemental. No todo lo bello puede reponerse, ni todo lo deseado nos pertenece. Nos enseña a amar sin apretar, a cuidar sin controlar, a dejar volar lo que debe volar aunque termine doliéndonos, a entender que la libertad del otro es la condición más alta del amor verdadero. Pero sobre todo, nos recuerda que dentro de nosotros existe un lago secreto y un brío, y que a veces, si nos quedamos en silencio,
aún pueden bajar a él doncellas desde el cielo.